Buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a este conversatorio por una fe liberadora. El conversatorio por una fe liberadora se realiza en el marco de las articulaciones que diferentes organizaciones de feministas cristianas y no cristianas del Chaco y de diferentes provincias de Argentina con el objetivo de visibilizar la importancia de pensar en comunidades de fe desde la perspectiva de género para abordar situaciones de abusos y violencias y las alternativas posibles de acción. Junto a la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y la Unidad de Políticas Públicas por la Igualdad de la Vicegobernación, damos la bienvenida a las organizaciones pertenecientes al colectivo Fe Sin Violencias, con residencia en Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe y Chaco, a las organizaciones de feministas cristianas, Las Magdalenas, Sororidad y Fe, y Mujeres Estrellas Chaco, y a todos los presentes. Agradecemos también la presencia de todas las compañeras y autoridades de los distintos colectivos y las distintas comunidades. A través de la presente quisiera expresar mi beneplácito por el conversatorio por una fe liberadora a realizarse el día 21 de abril del año 2023 en la Casa de las Culturas. La temática a tratar es transversal a todos los espacios y son necesarias de ponerla en agenda para el debate e intercambio y así poder avanzar a una sociedad más igualitaria, inclusiva y justa. Celebro esta propuesta y ojalá sea la primera de muchas instancias. Lamento no poder asistir por compromisos asumidos con anterioridad. Un abrazo grande, compañeras, y lleva la firma de María Alejandra Vilela, jefa del Departamento 18º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad. Así entonces agradecemos esta adhesión. Escuchamos ahora las palabras de Claudia Acosta, quien presentará al colectivo de Fe Sin Violencias, Objetivos y Desafíos y Acciones. Claudia va a mostrar el video. Buenos días. Sí, buenos días para todas. Muchas gracias, estamos contentas, emocionadas, felices. Nos conocemos muchas y muchos de nosotros. Antes de compartirles este video, simplemente agradecer, ¿no? Ocupar este ratito para agradecer. En primer lugar, somos personas de fe. Nosotras somos personas de fe, así que agradecemos en nombre nuestro y de todas nuestras compañeras, nuestros compañeros de los distintos espacios de fe que compartimos, cristianos y no cristianos, a las divinidades que nos impulsan, a la divinidad que nos impulsa y en la que creemos. Así que, y que es una divinidad liberadora. Por eso estamos acá. Y también agradecer a Silvana, agradecer a Analía, agradecer a las compañeras Tere, Mariela, Lucila, todas las compañeras que desde el lugar que están nos han acompañado y nos vienen acompañando hace varios años también, para poder debatir y para poder poner en agenda este tema que nos atraviesa como sociedad. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que están presentes de las distintas instituciones, de la Iglesia Católica, creo que está Fernando Guirado de la Comisión Justicia y Paz, compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, de las distintas iglesias evangélicas que también están presentes y que con nosotras también vienen charlando y compartiendo este tema que nos parece súper importante para seguir construyendo este mundo que queremos, este mundo en el que quepan muchos mundos, ¿no? Y agradecer a las compañeras que han venido de lejos, han venido de Córdoba, de Bahía Blanca, de Buenos Aires para compartir no solo este momento, después ellas van a contar en qué consiste la agenda de estos encuentros que continúa mañana y el domingo. Y por supuesto a todas las compañeras de las comunidades indígenas que nucleándose en las Alpigua Cañepí,
la Organización de las Mujeres Estrellas Chaco, que son cristianas de comunidades evangélicas, también vienen articulando. Así que desde ese lugar, darles a todos, a todas, a todes la bienvenida, a las compañeras de la Dirección de la Diversidad también, a Úrsula que nos viene acompañando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la apertura al diálogo y a la construcción. Y bueno, compartirles este video, breve video, que es la construcción de nuestras organizaciones. Cuando el año pasado presentamos a nivel nacional este proyecto ante la necesidad de pensar nuestros espacios de fe libres de violencias. Necesitamos que cuando hablamos de violencias y violencias religiosas o violencias espirituales, no nos referimos a las violencias hacia las iglesias, que también las existen, en actitudes a veces de intolerancia existen. Lo que nos referimos es a las violencias que vivimos y que se viven como en todas partes, como en todas las sociedades y en las instituciones, también en los espacios de fe. Y como personas de fe convencidas de que la fe es una fe liberadora, no compartimos y creemos que debemos aunar fuerzas para luchar contra esas violencias. Entonces, este pequeño video les comparte lo que hemos trabajado y el objetivo de pensar nuestros espacios de fe libres de violencias. Ahora sí los vamos a mirar. ¿Por qué es necesario hablar de violencia en los ámbitos religiosos? La violencia en las iglesias ocurre cuando una persona o un grupo de personas usan interpretaciones, doctrinas o enseñanzas espirituales o religiosas para ejercer presiones, intimidaciones o acoso sobre otras personas, sean integrantes de esa comunidad de fe o no. Esto incluye el abuso sexual, pero también la violencia simbólica, económica o laboral. Estas situaciones tienen impactos físicos, emocionales, económicos y espirituales en quienes las padecen. Desde el 2021, un grupo de mujeres disidencias sexuales cristianas nos reunimos para contar experiencias dolorosas vividas en nuestras iglesias. Decidimos crear juntas herramientas para prevenir estas situaciones. Conformamos una red feminista integrada por diversas organizaciones para fortalecernos, aprender juntas, sensibilizar, cuidarnos y mostrar que estos no son hechos aislados. La violencia en las iglesias sucede. Hablar de esto no es negar nuestra fe. Bueno, muchas gracias. Como decía el video, somos una red de feministas y de feministas cristianas que nos hemos reunido para hablar de lo que pasa en nuestras iglesias y cuando lo hacemos no negamos nuestra fe. Seguimos participando, seguimos construyendo y nos seguimos vinculando para que nuestras comunidades de fe sean comunidades liberadoras, que construyan, que incluyan, que abracen las disidencias, las diferencias y que juntas podamos hacer eso en lo que creemos, ¿no? La primera cuestión que nos planteábamos era si hablar de feminismo y de fe era posible. Y es una de las preguntas y de las cuestiones que siempre laten en la sociedad y en nuestros diálogos. Y en primer lugar, y sin profundizar demasiado, ¿no es cierto?, es necesario que nosotras veamos y nosotros veamos de dónde venimos. Venimos y somos partes de iglesias cristianas, católicas y evangélicas en este caso. Cabe aclarar que también nos estamos encontrando con compañeras y compañeros de religiones no cristianas, como el colectivo de las jóvenes feministas judías Neyomé, como la red interreligiosa de feministas islámicas y judías del Perú. Así que con todas estas compañeras y compañeros venimos entablando una red para pensar este tema. Y es necesario entonces aclarar que las iglesias, las religiones, son construcciones que vienen de procesos históricos. Y como muchos de los procesos históricos en la historia de la humanidad, todos esos procesos, muchos de esos procesos, la mayoría de estos procesos están atravesados por el patriarcado.
por esta mirada patriarcal, machista, desigual, en la cual se construyen muchas de nuestras relaciones. Pero en nuestra experiencia de fe, como personas, como mujeres, como disidencias de fe, sabemos y estamos convencidas que Jesús no se relaciona con nosotras desde el machismo, ni la exclusión, ni la desigualdad. No hay que ir muy lejos, hay que ir a los evangelios, a los textos bíblicos y poder leerlo con la mirada y con esa mirada de ese Jesús que es capaz de encontrarse con las mujeres de su tiempo en un contexto en el que histórico, en que las mujeres, los niños, los más pobres, eran los más vulnerables, los más excluidos, las personas más lejos de todo, sin voz, sin poder, sin decisión, sin palabra. Y ese encuentro que ese Jesús, y no está en ninguna parte, en ningún libro feminista, en ningún, por supuesto, con posterioridad sí, pero si vamos a los evangelios, vamos a encontrarnos a ese Jesús que es capaz de dejarse interpelar por la voz de las mujeres, que devuelve la dignidad a las mujeres, que escucha la voz de las mujeres, que las vuelve líderes, que las hace presentes en la comunidad, que las hace capaces de ir, que son las primeras en divulgar la presencia viva. Y ese mensaje hace que las mujeres entendemos que, como charlábamos en una vez hace un tiempo con el obispo Ramón, en una charla amena que teníamos, y coincidíamos en que podíamos ver a Jesús como el primer feminista dentro del cristianismo. Nosotras miramos los textos bíblicos precedidas por una larga lista de antecesoras. No nacimos de un repollo. Hay trabajos feministas, protofeministas si se quiere, del siglo XV, del siglo XVI, que criticaron las objeciones a que las mujeres pudiesen aprender, enseñar en un contexto religioso. La primera ola del feminismo del siglo XIX y principios del siglo XX incluyó un mayor interés sobre el lugar de la mujer en la religión. Las mujeres que estaban haciendo campaña por sus derechos comenzaron a cuestionar su inferioridad tanto dentro de las iglesias como en otras esferas justificadas por las enseñanzas de la iglesia. Esas mujeres lucharon con denuedo por abolir la esclavitud, por el voto femenino. Se reunían en las iglesias y realizaban congresos, conversatorios parecidos a esto en el que estamos participando ahora. Si les interesa el tema, nosotras en nuestras redes compartimos públicamente bibliografía sobre la historia y sobre la teología feminista. Decirles que la teología, ese estudio y esa reflexión sobre la presencia de las divinidades, de la fe, de Dios, de la iglesia, de la manera de ver a Cristo, no es una sola. O sea, son perspectivas y son caminos. Nosotras creemos que la Ruaj es el nombre antiguo del Espíritu Santo, el nombre hebreo. La Ruaj, que era nombre femenino, sigue impulsando a que esos cambios puedan realizarse para que este mundo sea ese sueño de la divinidad, un mundo de iguales, un mundo de personas felices. En Argentina durante el siglo XX hubo monjas, laicas y pastoras protestantes que defendieron los derechos humanos de personas perseguidas por las dictaduras, de refugiados de dictaduras de otros países de América Latina. Honramos la memoria de las que nos precedieron. A partir del 2015, con el movimiento Ni Una Menos y también con la Marea Verde, surgieron grupos de feministas cristianas como nosotras. Nombraré en primer lugar a Las Magdalenas, que es la organización que a partir del 2018, en articulación con una organización argentina, católicas también por el derecho a decidir, nos hemos comenzado a reunir para pensar la teología, para pensar la cristología, que es la manera de ver a Cristo, ese Cristo que se construye, o esa cristología que se construye solamente desde la mirada masculina a través de la historia, poder hacerlo desde la cristología feminista, que esto viene ya hace muchos años. Todo ese material está en nuestras redes y está en la biblioteca que compartimos virtualmente también.
Las Magdalenas hemos encontrado la necesidad de celebrar la fe y hacerlo a través de celebraciones feministas, ecuménicas, en las que las relaciones son circulares y compartimos la palabra que nos desafía y que nos lleva a un compromiso en esta sociedad en donde podamos aportar a este cambio y a este debate que necesitamos en relación con nuestras comunidades de fe. Y desde ahí construir juntas una pastoral feminista y articular también con nuestras comunidades concretas a las que pertenecemos. Muchas de nosotras pertenecemos a comunidades concretas en nuestros territorios. Personalmente pertenezco a la Iglesia Católica, participo los domingos de la Eucaristía en la parroquia Jesús de la Buena Esperanza de acá de Resistencia, en Fontana, y me alegra y me emociona ver los avances hacia comunidades verdaderamente inclusivas, aunque también nos duelen todavía los pasos que no damos. Voy a nombrar también a Sororidad y Fe, aquí las compañeras están presentes. A partir de esta relación surge el colectivo Fe sin Violencias, porque en el encuentro nos hemos dado cuenta y hemos percibido y supimos y tomamos conciencia y miramos también la historia de cuántas personas vivieron situaciones y viven situaciones de violencia en los ámbitos de fe. Y si creemos en esa vida de fe que mencioné antes, no podemos permitir tolerar ni esconder, como muchas veces ha pasado, las situaciones de violencia en estos espacios. Entonces, nos toca aportar desde adentro de las instituciones, como no sé si han podido ver el documental Amén con el Papa Francisco, con jóvenes de distintas partes del mundo. Eso es desde adentro mismo, desde el corazón de las instituciones, poder iniciar este camino de diálogo, pero también desde afuera, con todos ustedes, con los espacios políticos, con las organizaciones sociales, con la militancia, con las comunidades indígenas, poder hacer este camino de diálogo. Y también desde el año 2020, se conforma en el Chaco la Organización de Mujeres Cristianas Indígenas, Alpigua Cañepí, que también reflexionan enormemente atravesadas por esta realidad del cristianismo y de la necesidad de pensarse a partir de los derechos humanos de las mujeres indígenas dentro de sus espacios de comunidades de fe. Bien, como les decía y como veíamos en el video, cuando nosotros pensamos en la violencia religiosa, nos referimos a todas esas situaciones y entendemos la violencia religiosa o violencia eclesiástica, como lo definió y lo reconoció el Papa Francisco en el video, reconoce esa expresión de violencia eclesiástica cuando hay situaciones de abuso, de maltrato, de opresión, de manipulación, utilizando argumentos que tienen que ver con lo espiritual, con lo dogmático, con lo normativo de las instituciones. Entonces, en esa relación, muchas veces los líderes, las lideresas religiosas, en relación con las personas de fe que acuden a las comunidades, las relaciones suelen ser desiguales. Y en esa manipulación o en ese trato que puede llegar a surgir, ahí se producen situaciones de violencia que nosotras necesitamos reconocerlas. Y eso es lo que hacemos. Nos reunimos, nos encontramos con personas de fe y con personas que no tienen fe también, para poder debatir y para poder pensar cuándo esas situaciones se vuelven situaciones de violencia, cuándo es necesario reconocerlo. Esto lo hacemos en este marco, en este contexto histórico, en el que también muchas instituciones han dado pasos en esta línea. La Iglesia Católica ha recibido un fuerte llamado del Papa Francisco a abrir los expedientes, a crear comisiones, a hacer las denuncias pertinentes. Las denuncias tienen que ser denuncias penales, principalmente, acompañamiento a las víctimas, a las personas que viven esas situaciones, pero también denuncias y sanciones institucionales, que pueden pasar por el derecho canónico, que es un derecho de la Iglesia Católica, normas de la Iglesia Católica, pero también es necesario que las víctimas puedan sentirse en libertad. Sabemos, lamentablemente, que muchas veces no ha pasado. A lo largo de la historia
Muchas veces las situaciones de violencia o los abusos se han ocultado, pero consideramos que estamos en un momento en que es importante la participación de todas las personas en esta línea porque es un momento histórico. Las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas han construido protocolos de acción, las congregaciones religiosas también. Esos lo vemos sumamente positivos y sentimos la necesidad de trabajar con toda la sociedad en esta línea. Y con respecto a esto, a lo que hacemos como feministas ante las situaciones de desigualdad, es esto, ¿no? Es poder encontrarnos, poder ofrecer, poder animar a que las personas de fe se cuestionen, a que las personas de fe puedan pensar, esta fe, esta experiencia de fe que vivo, ¿me libera? ¿Ayuda a que pueda vivir una experiencia de autonomía? ¿Hace que pueda comprometerme con la justicia? ¿Me sensibiliza ante las situaciones de exclusión que vivimos? Cuando eso no pasa, es necesario que nos cuestionemos. Y para eso estamos, para decirles que ser feministas, ser cristianas, es posible, que eso nos lleva a poder mirar nuestras comunidades con mucho amor y desde ese amor, como el que mira la divinidad a este mundo, nosotras creemos que la divinidad ha hecho este mundo y nos ha hecho a nosotros, al universo, desde el amor profundo y para revelar el amor profundo. Por lo tanto, desde el amor profundo no pueden existir situaciones de violencia, de injusticia ni de exclusión. Muchas gracias y continuamos con este conversatorio. Muchas gracias. Es momento de escuchar a Claudia Aguirre acerca de las mujeres, disidencia indígena en relación a las comunidades cristianas, las situaciones de violencia, los desafíos culturales. Buen día. Mi nombre es Claudia Aguirre. Soy de la organización, primeramente 19 de abril, y también de Mujeres Estrellas Alpí Huacañepí. Nació hace aproximadamente 4 o 5 años esta organización, donde creímos la necesidad de hablar, de meditar acerca de estas cuestiones que hoy en día nos atraviesan a toda la sociedad, a todas las mujeres, también mujeres indígenas, en toda la sociedad, como dijo Claudia, y sobre todo en los ámbitos de fe. Nosotras somos de la Iglesia Evangélica y también siempre vimos este tipo de violencias psicológicas y también físicas, ¿no es cierto? Hablando desde mi experiencia dentro de las iglesias evangélicas, siempre vi que hubo mucho sometimiento hacia las mujeres y donde las mujeres no podían cuestionar cosas. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice, porque la Biblia lo dice. Y bueno, mucho tiempo viví, digamos, esas violencias. Pero uno va meditando, se va cuestionando y va pensando y diciendo, no, esto no es así. Si hablamos o creemos en un Dios de amor y nos pasa esto como mujeres y estamos siempre tan vulneradas, no es posible, no es este el camino. Entonces, hablando con otras mujeres jóvenes y también viendo que tenían las mismas experiencias de violencia, de que siempre hay que hacerle caso al hombre porque es la cabeza del hogar, porque es lo que enseña el pastor. Y bueno, vimos la necesidad de hacer una organización donde podamos conversar acerca de todas nuestras experiencias primeramente y ver que teníamos todas las mismas realidades. En cierta medida o en otra, distintos tipos de violencias, pero violencias al fin. Ahora somos pocas,
pero estamos haciendo talleres, conversando, juntándonos para leer la palabra de Dios y ver, a ver desde otras perspectivas también, que ser cristianas evangélicas también podemos ser feministas, y muchas veces, muchas de nosotras por creer en nuestros derechos o pelear por nuestros derechos, se nos excluye de las iglesias, porque también conozco hermanas que tener una forma de pensar distinta a los que te inculcan dentro de la iglesia, o el pastor o el líder, entonces como que te van haciendo, digamos, de lado y te van excluyendo de los ámbitos de fe. Entonces pensábamos, ¿es posible ser feministas y tener una fe? Eso era lo que nos preguntábamos. Conocimos después a todas estas organizaciones de las católicas por el derecho a decidir, a Sororidad y Fe, las Magdalenas, y fuimos haciendo alianzas y tratar de visibilizar todas estas cuestiones que nos atraviesan dentro de las comunidades indígenas también. Y por ahí cuanto más, porque se mezcla un poco lo espiritual, lo religioso, también con lo cultural a veces. Hablar de temas como por ejemplo el aborto, las violencias de género y muchos temas que hoy en día nos atraviesan, es difícil hablar estos temas. Sí, por ahí incluso son temas que es muy difícil hablar dentro de las comunidades, pero tenemos que ir planteándonos y hablar sobre todos estos temas. Entonces, nosotras como mujeres indígenas también, queremos sumarnos a todos estos temas importantes para nosotras, porque somos mujeres y también estamos atravesadas por todas estas cuestiones. Por ahí indagar un poco más con algunas mujeres ancianas de la comunidad, por ahí te dicen, no, de estos temas no se hablan, o no, estos temas son tabú, pero tenemos que hablar. Hoy en día somos ahí dentro de la organización mujeres jóvenes y también, bueno, yo soy joven todavía, así que, pero estamos sumando y queremos seguir sumando a más mujeres, disidencias que quieran conocer de qué se trata Alpí, Huacañepí. Tenemos también nuestras redes y bueno, yo que estoy siempre también por ahí trabajando con la 19, con el Frente Grande, tratamos de generar espacios para hacer visibilizar estos temas importantes para nosotras como mujeres, sobre todo. La verdad que cuando yo contaba mi experiencia, después me di cuenta que a todas nos pasaba lo mismo. Esto de hacer caso, por ejemplo, al hombre porque es la cabeza del hogar, porque es tu esposo, y así un montón de cosas tengo para contar, muchísimas cosas. El tema del cuidado, que también eso es pecado, es pecado cuidarse, dicen algunos pastores todavía, y eso es violencia. ¿Cómo no voy a poder decidir o planificar cuántos hijos quiero tener? Y no, porque la mujer está para tener todos los hijos que Dios te mande. Es una locura, pero me han dicho eso. Y de que la mujer está para tener hijos y para tener al marido. Por ahí hoy en día todavía lo sigo escuchando. Y yo decir, no es así. Es como que, por favor, hermana, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así. Sí, pero también podemos leer un poco más y también dice esto. Podemos analizar y debatir algunos temas, pero hay muchísimas clases de violencia que todavía sigo viendo, que siguen pasando en la actualidad. No es cosa que me pasó a mí hace 10 años, sino que lo sigo viendo. Por ahí cuestiones tan simples que por ahí uno dice, pero no sé, no te puedes poner esa remerita porque vas a atentar al hombre, al hermano. No,
no es mi culpa que yo me ponga una remerita o un jean, estoy tentando al hermano y te hacen sentir mal. Entonces todas esas cosas que uno ve, lamentablemente te van dejando después fuera de la iglesia, de ese ámbito de fe, donde uno quiere ir a participar, pero ya no es mirada de la mejor forma dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya te hacen sentir mal, porque te pusiste o una remerita, o te pintás, o cosas que a una mujer nos hace bien arreglarnos. A veces te dicen que eso está mal, y todavía lo sigo escuchando. Por eso hablar también de todos esos temas hablamos cuando nos juntamos con Mujeres Estrellas, con todas las organizaciones aliadas que estamos en estos temas, muy importante. Yo todavía sigo diciendo, ¿qué pasa? Tenemos que ir cambiando, incluso mujeres también, pastoras, que tienen un poco esa mentalidad, digamos, machista, patriarcal, que tenemos que ir cambiando. Bueno, eso es lo que quería compartir, y también invitarlas a que puedan contactarnos a nosotras como Mujeres Estrellas, y si se quieren seguir sumando, nosotras vamos a recibirlas con un abrazo grande, porque es lo que nos pasa y siempre por ahí nos sentimos solas. Y lo digo porque yo me sentí sola, me sentí mal, porque te lastiman muchísimo, y uno se siente sola, se siente vulnerada cuando le pasan todas estas cuestiones que te dicen esto no es así, o vos tenés que ser así, y uno se cree que está mal. Pero es bueno que uno pueda encontrar hermanas, hermanos, hermanes donde te digan, no es tan así, eso es violencia. Me hubiera, y lo digo porque como les dije hoy, hace 10, 20 años, por ejemplo, cuando yo quise hacerme la ligadura, me dijeron que eso era pecado, que un montón de barbaridades. Pero bueno, siempre le doy gracias a Dios, porque yo dije, no, este no es el camino, no es así, y pude darme cuenta, pude salir de ese lugar, y es desde ahí, desde mi experiencia entonces, que yo hablo, y siempre trato de hablar con jóvenes, de que si algo no les gusta, que salgan de ese lugar, y que no es así, que eso es violencia psicológica, violencia emocional, y también pasamos violencia económica, de todo tipo. Hay muchísimas cuestiones que tenemos que ir hablando y que tenemos que ir sacando de nuestra mentalidad, porque lamentablemente te inculcan todos esos temas. Por ahí nosotros más como mujeres indígenas también, que siempre vivimos sometidas, vulneradas, y te encontrás con una iglesia, con un pastor o pastora que tienen esa mentalidad, y más te vulneran. Entonces, bueno, Mujeres Estrellas está tratando de visibilizar y de hablar de todos estos temas que nos atraviesan en la actualidad como sociedad y como mujeres. Bien, muchas gracias, Claudia, por tu testimonio. Antes de continuar, vamos a dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que se sumaron a través del Zoom. Damos la palabra ahora a Amado Flora, perspectiva de género que se entiende por fe liberadora la comunidad LGTBIQ+, y los discursos de odio en ámbitos religiosos, experiencias y desafíos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a compartir un poco sobre el proyecto Encuentros por una Fe Liberadora, que pertenece a la colectiva Sororidad y Fe, que después la compañera Luchi va a estar compartiendo un poco cómo surgimos, cómo nacimos, cómo nos acuerpamos y nos encontramos. Bueno, Encuentros para una Fe Liberadora es un proyecto que surge hace más o menos un año, que busca generar un reencuentro después de el largo tiempo de aislamiento por el COVID-19. Estoy un poco nerviosa. Y la idea era poder volver a encontrarnos con compañeras y compañeros que nos encontramos en todo el territorio argentino. Estamos en, creo que más de 10 provincias reunidas,
y la idea era poder suscitar el reencuentro presencial, en principio en 4 provincias. En Bahía Blanca, Buenos Aires, en Urdinarrain, Entre Ríos, y bueno, ahora en Resistencia, Chaco. El último encuentro va a ser posiblemente en Santiago del Estero. Bueno, buscábamos eso, dar respuesta a esa necesidad de volver a encontrarnos, volver a compartir y poder fortalecer nuestros, digamos, nuestros espacios de encuentro, con talleres para hacer relectura con perspectiva de género de la Biblia, para poder explorar sobre nuestras experiencias, sobre nuestras vivencias dentro de los espacios de fe y dar un poco de respuesta a todas las violencias que mencionaron las compañeras que sufrimos dentro de esos espacios y poder reapropiarnos de los símbolos y reapropiarnos de las palabras que a nosotros nos siguen convocando, que nos siguen llamando, que nos siguen ligando con un otro. Entendemos que la fe per se no es ni opresiva ni liberadora, sino que en realidad son las personas y sus prácticas de espiritualidad las que las hacen de esa forma. Así que un poco desde ese lugar tratamos de no solamente desde la palabra, desde la circulación de la palabra, sino también desde la creación, desde la poesía, desde la música, desde la ritualización también, poder dar ese otro sentido y dar una respuesta distinta a una sociedad donde parece que solamente los fundamentalismos religiosos son los que tienen la homogenización de lo que es la fe y lo que es la religión. Eso es mentira. Nosotros partimos de una trayectoria de teologías feministas, teologías de la liberación, teología queer inclusive, y recuperamos esas teologías, recuperamos esas miradas de mujeres, de lesbianas, de personas trans, que hacen de su espiritualidad el punto de partida desde sus vidas, ¿no? Que es un poco como surge la Biblia, ¿no? Que es la historia de la vida de la persona en relación a una divinidad. Y nosotros partimos desde ese lugar. Así que bueno, un poco ese es el sentir de Encuentros para una Fe Liberadora. Es una jornada, digamos, de un día, donde también nos interesa poder generar estos espacios de encuentro con otras colectivas, como Fe Sin Violencia, como las Magdalenas, como Mujeres Estrellas, porque sabemos que una de las características del fundamentalismo religioso es hacer creer que no solamente hay una sola forma de relacionarse con Dios y una sola forma de vivir la espiritualidad, sino que es desde la individualidad y singularidad que plantea una iglesia en la cual vos te congregas. Y nosotros entendimos que inclusive lo ecuménico ya va más allá de, digamos, diferentes ramificaciones del cristianismo. Nos reunimos con compañeras musulmanas, judías, entendemos que la espiritualidad son esos hilos hacia la divinidad que en cada cultura y en cada territorio tiene otras formas. Y nos encontramos en ese lugar con la divinidad y con la divinidad en el otro. Así que nada, le paso la palabra a la compañera Luchi. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Luciana Sánchez, vengo de Córdoba. La idea era también contarles de Sororidad y Fe, que es parte de este gran colectivo de Fe Sin Violencias. Surgimos como muchas otras agrupaciones entre el 2018-2019 con ese fervor de las marchas del Ni Una Menos, de los movimientos feministas, donde como mujeres evangélicas en un principio, porque después fuimos como contactando con compañeras católicas, nos encontramos como en esa situación de, che, ¿qué pasa en nuestras iglesias con estos temas? ¿Con quién lo puedo charlar? ¿Se puede hablar de esto en mi congregación, en mi iglesia? Algunas con situaciones de violencia en sus propias casas y con la necesidad de participar de otros espacios de organización feministas o en las marchas, y que las iglesias todavía tuvieran esa resistencia a poder dialogar con otros sectores, a poder entablar esos diálogos con otras organizaciones. Por eso fuimos generando los propios espacios de encuentro y bueno, un poco tenemos esa identidad de autoconvocadas, ¿no? De autogestionadas también.
y también como un gran aprendizaje. Venimos de instituciones fuertemente verticalistas y autoritarias. No todas. Algunas vienen con experiencias hermosas y eso también fue muy rico en los encuentros que vamos generando, saber que mi experiencia con la iglesia cristiana no es la única y que puede ser distinta. Eso ya es un montón. Entonces, generar los encuentros con la diversidad de experiencias creemos que es una gran apuesta. En esos encuentros, bueno, ahí van pasando algunas fotos que han sido, obviamente en la pandemia, todas las actividades virtuales que pudimos hacer, fue creciendo de manera que nos llamó la atención, porque fue poner en lo público, en la agenda, en las redes sociales, en los espacios abiertos, poder poner un tema que nos damos cuenta que compañeras desde cualquier rincón de Argentina y desde otros países también nos escribían y nos decían, che, a mí me pasó lo mismo, yo creía que era la única que me habían dicho esto, ¿no? Entonces, lo mismo que han narrado mis compañeras, poder entendernos como parte de un sistema que nos ha oprimido en muchas dimensiones y que no sabíamos ponerle nombre, ¿no? Pero que tampoco era la solución simplemente irnos de nuestras iglesias, porque las iglesias para nosotros son nuestros espacios de familia, de comunidad, de encuentro, de militancia, son nuestros espacios donde generamos proyectos de vida. Entonces no es tan simplemente como, bueno, listo, me voy de acá, ¿no? Es la necesidad de poder reelaborar esa historia de vida, reelaborar ese vínculo, como decía Amado, con los textos sagrados, reelaborar nuestros vínculos, cómo pensarnos en vínculos de igualdad, ¿no? Y poder tener en igualdad la participación en nuestros espacios de congregación. Entonces, bueno, Sororidad y Fe viene siendo eso, ese espacio de red, de trabajo colectivo y de acompañamiento a las historias de vida distintas, diversas, y también según los territorios en los que nos vamos conformando, cada grupo va como planteando sus necesidades y sus búsquedas, ¿no? Por eso el proyecto de Encuentros por una Fe Liberadora era la posibilidad de acercarnos a esos territorios y decir, bueno, a ver, ¿en qué andan acá? ¿Qué están necesitando? Bueno, acá necesitamos, no sé, algunas compañeras, por ejemplo, en Entre Ríos, en un pueblo, en Urdinarrain, una ciudad muy pequeña, tejiendo redes, las primeras cristianas tejiendo redes con otras organizaciones feministas, organizando espacios de visibilización, donde por primera vez se ponen estos temas sobre las calles. O quizás en otros espacios es tejer redes donde compañeras de otras ciudades pueden brindarnos talleres de relectura del texto bíblico, donde con otras compañeras de otros recorridos católicos, de otras espiritualidades, poder compartir vivencias, enriquecernos con otras miradas. Por eso, bueno, hoy compartimos además de este espacio de conversatorio, mañana la idea es tener un taller, vamos a tener un taller donde podamos compartir herramientas concretas, poder charlar desde la historia de cada una, poder identificar esos elementos que operan, están, a ver, como decían muchas compañeras, la lectura del texto bíblico es una experiencia que nos rige en la cosmovisión de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo volver a ese texto que quizás lo tenemos tan sujeto a experiencias de violencia, experiencias negativas, donde los textos, los versículos bíblicos han sido los que nos ordenaban y regían, nos controlaban, al mismo tiempo que es un texto que nos ha inspirado confianza, nos ha dado sabiduría? Necesitamos acompañarnos en amor y respeto en esos procesos. Por eso son estos encuentros. Y nos interesa poder seguir ampliando esas redes y esos encuentros en otros lugares también. ¿Quieres decir el lugar? Invitamos. Dale, sí. Antes de poder compartir algunos
algunas sensaciones, contarles que mañana, bueno, dos cositas, darle la bienvenida y nombrarla también, porque también nos acompaña Leticia Batista viene de Bahía Blanca, es una compañera también de Sororidad y Fe, que es tímida, no ha querido estar en el panel, pero Leti Batista nos ayuda en la relectura de los textos bíblicos desde la perspectiva de género. Entonces, eso lo vamos a hacer mañana en un encuentro al que quienes quieran participar están invitados. Luchi, es en la Iglesia de los Discípulos de Cristo, la iglesia que está ubicada por Arturo Ilia, a la altura, no recuerdo bien, pero es la Iglesia Discípulos de Cristo Arturo Ilia. Agradecer la generosidad de Negrita Maki, la pastora de esa comunidad, que ya no es la primera vez que nos recibe y con la que venimos también trabajando y compartiendo esta mirada. Así que están invitados, bienvenida Leti también, que anda por ahí creo que está, Leti. Iglesia Discípulos de Cristo, Arturo Ilia 860. Así que ahí estaremos también mañana a partir de las 4 de la tarde. Quienes quieran participar, si tienen un texto bíblico, bienvenido sea el texto también para trabajar esto. Bien, ahora sí vamos a abrirle conversatorio. Si hay preguntas, comentarios y diálogos, está abierto para escucharnos. Pueden ir levantando la mano para la participación. Acá Silvana es Silvana quiere hablar. No sé si llego. No, me voy a sentar por acá. En principio, en nombre de la provincia del Chaco, en nombre de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, en nombre propio y en conjunto con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, queremos agradecer muchísimo el poder armar un conversatorio en el espacio que ustedes venían pensando del encuentro. Las escuchamos con mucha atención, interés, agradecer mucho a las compañeras, los compañeros que vinieron a escuchar el conversatorio. Queríamos agradecer y pensaba un poco en las palabras de cierre, pensaba en que como herramienta transformadora y política, los feminismos venimos tejiendo redes que lo que apuntan no es a algo que de manera prejuiciosa y violenta se intente instalar, que es una cuestión de un sector minoritario. Somos quienes entendemos que tenemos que construir y tejer las relaciones, el poder, los vínculos sociales de otra manera, y que ese abrazo es para todas, todos y todes. Nosotros no somos sectores de una minoría. Entiendo que particularmente este conversatorio viene también a ser disruptivo y a romper una sensación que muchas veces por los espacios más, también nos pasó con lo institucional. El feminismo venía de la calle, no fue fácil estar en los lugares institucionales y de poder. Nos ha sido difícil a las propias feministas poder entender esa circunstancia, porque sabemos que los lugares y las instituciones tienen otra forma de construcción de poder, han tenido mucho tiempo de patriarcado. Así que bueno, me parece que el conversatorio, además de agradecerlo, y me parece un espacio muy interesante, y de agradecerlo de manera colectiva de todas y todes las que estamos aquí presentes, me parece fundamental poder decir esto, ¿no? Nosotros queremos una sociedad con una construcción de poder diferente, con una construcción institucional diferente, y es una construcción
que es para la sociedad en general, para que exista una fe, para que exista un espacio institucional distinto, para que exista una circulación social distinta, para que exista un merendero distinto, para que exista distintas instituciones. Así que muchísimas gracias. Bien. Si hay, ¿sí, Johnny? Hola, sí. Bueno, como ciudadana y como feminista sabemos que lo que no está escrito por ahí no se lee o no se cumple. Ustedes hablaron de la tipología de la violencia eclesiástica que tiene como ámbito lo eclesiástico, pero tiene diferentes tipos, que acá como bien decían las compañeras y los compañeros. ¿Están hablando ustedes a nivel de Congreso Nacional como para incluir dentro de la 26485 la violencia eclesiástica como una tipología concreta, de modo que esto atraviese no solamente lo formal, sino también lo simbólico? Eso nada más. Sí, bueno, gracias, Johnny, por la pregunta. En principio, cuando comenzamos a hablar de violencia en los ámbitos de fe, en principio, ¿no? Esto fue uno de los ejes que nos animó y es uno de los ejes de debate. Incluso las compañeras de Sororidad y Fe también en sus espacios venían haciendo encuestas, relevamientos, hablando con distintas personas para ver en qué medidas, en qué espacios. Sí, ese es uno de los debates. No puedo decir que es algo que está avanzado, porque es un proceso que se realiza con distintos espacios, y sabemos que en lo legislativo también es todo un camino de debate y de diálogo que no podemos avanzar solamente desde la imposición. Pero bien es claro que junto también a las instituciones, ¿no? Junto a las instituciones religiosas es algo que se viene debatiendo. Y poder hablar hoy de violencia eclesiástica, vuelvo a esto del mismo Papa Francisco, ¿no? Reconociendo la violencia eclesiástica como una de las experiencias muy dolorosas también, porque las personas de fe poder encontrarnos con ese proceso duele, con esa instancia, y en esa instancia duele mucho. Pero es eso lo que venimos, y sentimos que todavía el camino es un camino de visibilización, de conocimiento, de debate, que si vamos solamente en este momento a hablar de violencia eclesiástica o a decir esto hay que colocarlo, todavía quizás no estamos en el tiempo. Quizás necesitamos poder decir cómo se manifiesta la violencia eclesiástica, los distintos grados que tiene. Es cierto, cuando hablamos de abuso sexual existen, sabemos, conocemos los casos. Tenemos también, para quienes quieran, un mapeo, la cantidad de abusos que hubo en Argentina, en distintas partes del mundo, en qué instancia legal también están, pero es necesario que podamos visibilizar todos los otros tipos de violencia que pueden ocurrir también en los ámbitos eclesiásticos, que van desde lo simbólico, lo psicológico, lo emocional, hasta desde las interpretaciones teológicas, ¿no? Y desde ahí también, esa es la raíz desde la que tenemos que partir, y estamos partiendo junto a otras organizaciones. Voy a mencionar a Teología Sin Vergüenza, una organización de compañeras cristianas de México, compañeras queers, con las que hemos presentado hace poco una herramienta, si quieren buscar, que se llama Violentómetro Espiritual, que es súper interesante para poder charlar en nuestras comunidades, para poder identificar cuándo esto que pasa en mi comunidad se transforma en violencia, desde la interpretación misma de la teología incluso. Así que sí, Johnny, la idea es eso, pero en esta instancia estamos más que nada ampliando el debate y la visibilización. Sí, para sumar a lo que decía Clau, creemos también que es súper importante que no solamente
aquellas identidades que ya nos reconocemos como feministas o feministas cristianas, o identidades que se cuestionan, digamos, las violencias que viven. También este cuestionamiento, este repreguntarse, surja dentro de las comunidades de fe. Y a veces si uno recurre directamente a una herramienta legal, como una modificación de una ley, hay que ver en qué punto estamos beneficiando o estamos digamos, descuidando a aquellas personas que todavía no están en un proceso personal de identificar lo que están viviendo como una violencia. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá, la verdad que me da mucha tranquilidad espiritual. Yo soy católica, pero renegada, porque siempre me sentí excluida de todo lo que yo creía, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que han planteado. Me parece que, lo decíamos con Silvana, que es un tema de militancia para abordarlo en todos lados. Y yo les propongo, les ofrezco, yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Y nosotros hacemos audiencias públicas para abordar los temas que sean necesarios. Ya pongo a disposición la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur para que abordemos mediante streaming una audiencia con compañeras de América Latina, con nosotras, con nosotres, y podamos difundir esto que pasa y que la Iglesia somos todos, ¿no? Entonces, me parece fantástico que existan estos espacios donde podamos hablar de eso que nos pasa a todos los que tenemos alguna fe, pero que somos díscolos. Yo me acuerdo cuando se votó la ley de matrimonio, el obispo de Sáenz Peña en la misa del domingo, un poco más y me excomulgó. La verdad, no sé, le contesté. Y hablé justamente de esto en la radio, de las violencias eclesiásticas, de las violencias en los colegios de esa ciudad, de los abusos de los niños pupilos del colegio, de cómo se traslada a los abusadores a otras escuelas para que no haya escándalo. Bueno, entonces las felicito, cuenten conmigo y avancemos por una sociedad más linda, más para todos y todes, que nos merecemos, la verdad. Voy a pasar por acá. Buen día. Buenos días. Y para comenzar, le invito a pensar qué tenemos en común todos los que estamos acá presentes mientras yo sigo hablando. Mi nombre es Barrios Margarita, soy presidente de la Fundación Encuentro con Dios, soy presidente del Frente de Valores Chaqueños, pero sobre todo soy pastora del Tabernáculo del Mensajero de Dios, iglesia cristiana. Y muy agradecida porque abren estos espacios. Y creo que hace 10 años, 5 años era impensado que cristianos y no cristianos estén en un espacio presentes aquí todos juntos. Por suerte, yo tengo un apóstol que me da la oportunidad de presenciar todos estos espacios. Nosotros venimos a escuchar y a ser escuchados, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Si vamos al caso acá, la violencia no mira raza, no mira religión, no mira si sos mujer o hombre, ¿no es cierto? Y lo que tenemos en común entre todos los que estamos aquí es que somos personas, la mayoría somos mujeres, ¿no es cierto? Entonces, como decía recién, todos tenemos derechos. Y si aprendemos un poco más de nuestros derechos, vamos a darnos cuenta de que respetándonos unos a otros podemos estar en los mismos espacios. Así que muchas gracias. Hola. Perdón, Sí. solo que no se vayan las personas, porque queremos tomar contacto, datos después. Ah, bien, por si se van antes. Gracias.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, igual que el resto de las compañeras y de los presentes, las presentes, me parece una actividad súper importante, más allá de conocer estas experiencias y esta lucha que se da dentro de las instituciones para cambiar lo que mencionaba la compañera antes, un sistema que ya está establecido y que se ha naturalizado, que así debe ser. También como militante, yo soy militante feminista, al igual que muchas de las que están acá, y también fui muchos años de mi vida testigo de Jehová. Por imposición familiar, por un montón de cuestiones que no vienen al caso. Y me avergoncé muchos años, incluso dentro del ámbito feminista, de admitir que yo había sido parte de una religión y que me había bautizado acá en el Domo del Centenario, en una pileta, que me retaron por el traje de baño, bueno, cosas así. Cuando descubrí que en realidad eso era un capital, o sea, una palabra fea la que estoy usando, pero digo, que tenía un sentido en el territorio, me di cuenta que no solamente no me tenía que avergonzar, sino que me tenía que enorgullecer de lo que había aprendido, por más de que no comparto, digamos, ninguna doctrina ya de ese ámbito religioso y demás. Sí, por ejemplo, me di cuenta que lo que había aprendido de la Biblia, del estudio de las traducciones griegas, hebreas, las concepciones y acepciones de las palabras, traducciones literales y un montón de cosas, me abrían un mundo distinto para poder acercarme a compañeras que sí profesaban su fe en distintos barrios acá de la ciudad. Para mí es emocionante, como militante feminista, estar en un lugar donde no se estigmatice la fe ni la religión, porque digo, quienes formamos parte de una institución religiosa y a veces la padecimos, cuando nos atravesó el cuerpo, la historia y demás, es un tema súper sensible. Entonces creo que más allá de esta transformación interinstitucional o introinstitucional, digamos, lo que va a suceder afuera a partir de que se visibilice lo que ustedes vienen haciendo, creo que es en beneficio de un montón de compañeras que aún se avergüenzan de admitir y aceptar que son seres espirituales, que tienen intereses espirituales, que quizás quieren formar parte de una iglesia de manera activa, y porque como colectivo de militantes también es un ejercicio necesario de la estrategia que tenemos que empezar a desarrollar sin confrontar, sin alejarnos más, sino comprendiendo que hay un otro, una otra, un otre que siente, que piensa y que profesa de una manera distinta y que también tenemos que estar ahí para abrazarnos y defender los derechos de todos. Bien, muchas gracias. Bueno, decirles... sí, ya le damos la palabra. Decirles que pensaba recién cuando la escuchaba a las compañeras, que hace un tiempo atrás, cuando comenzamos a militar feminismo, éramos la loca que cagábamos en la iglesia. Y hoy estar sentadas acá en un ámbito hablando de fe, porque por sobre todas las cosas y más allá de las creencias y la religión estamos hablando de fe y de espiritualidad y de creer, es realmente un paso muy importante del cual estoy muy feliz y digo que no fue en vano la lucha, compañeras. Hoy podemos ver, podemos sentarnos y eso la verdad que me llena el alma poder abrazar a mis compañeras que antes me miraban diferente. Yo también me tuve que ir de un espacio religioso porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Y me tuve que ir a refugiarme en el silencio y seguir pensando que Dios es amor y que realmente, como dice la palabra de Dios, Él nos ama a todos por igual y que ha dado a su Hijo Jesús para que todas y todos y todes consumiéramos nuestras culpas y nuestros pecados en ese día en que Él entregó su vida en la cruz. Entonces, dentro de ese refugio, la verdad que verme hoy aquí, digo, cómo hemos avanzado, qué lindo, y es lindo. Quiero compartir un fragmento nada más de un proverbio que siempre me ha ayudado y que me gusta mucho. Es el proverbio 31,
desde el versículo 10 en adelante y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No carecerá de ganancia, le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae el pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y refuerza sus brazos. Ve y van bien su negocio. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos y la mueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Por toda su familia está vestida de ropas doble, porque toda su familia está vestida de ropas doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Cuando se sienta con los ancianos de su tierra se la reconoce, hace tela y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor a sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Creo que dice mucho cuando interpretamos este proverbio, porque habla de la multiplicidad que podemos hacer las mujeres. Trabajamos, opinamos, podemos estar en todos los ámbitos y podemos seguir siendo mujeres virtuosas. Muchas gracias. Muy buenos días, me presento, soy Inés Ojeda, pastora. Mi congregación se llama Voz de Alerta, Iglesia Evangélica. Y como pastora, desde ya agradecida por estos espacios. Y yo creo que son espacios en donde también deberían estar hombres. ¿Sí? Porque en las iglesias se reciben hombres, mujeres, niños, jóvenes. Y desde mi posición de indígena, tengo que sufrir muchos procesos. La escuchaba la hermana Claudia, porque desde que Colón se tomó América, a los que se llegó primero fueron los indígenas. Después fueron en otras colonizaciones hacia los hermanos africanos. Y sufrimos muchos en el área física, psicológica, emocional y eclesiástica, como la quieran llamar, porque vinieron con una Biblia en la mano y con la otra vinieron las espadas. Ponernos al pueblo originario bajo sumisión a través de la Escritura. Y yo pude, a través de estos años, tengo 56 años, conocí lo que es el Evangelio de Cristo, porque soy cristocéntrica, ¿sí? Aprendí a conocer este amor que no condiciona, este amor que mira al pobre, al rico, al niño, al anciano, a la mujer, al hombre, en el cual nos pone en una posición que como mujeres tienen que entender todas las mujeres que son columna de familia, de hogar, de matrimonio y ante la sociedad. Y yo creo que eso que ha constituido Dios no lo puede derribar nadie. Aquí nadie compite con nadie. Aquí es tomar y empoderarse al lugar que le corresponde. No quiero desmerecer a los hombres, pero tampoco a las mujeres, porque he sabido y me he tomado empoderado de la palabra de Dios cuando a mí Jesús en diferentes versículos habla con respecto a la mujer en la sinagoga. Cuando todos querían cuestionar, porque la mujer estaba fuera de la sinagoga, pero él le dio lugar preponderante que fue al frente de toda una sinagoga en donde los hombres consideraban mujer pecadora. Y en donde les hizo ver a los hombres que ellos no estaban libres,
de pecado. Pues esa mujer a la cual condenaban eran las mismas mujeres que ellos usaron. Y ahí la estaban denigrando. Cuando vino esa mujer con flujo de sangre, ahí estaba delante de la iglesia. Pero cuando surge una mujer de fe, se cortan todas esas imposiciones que humanamente el hombre las cree propias. Entonces, tenemos que ser en eso como mujeres indígenas. Yo siempre digo, a mí nadie me prohibió ni me impidió predicar porque sé lo que a mí la palabra de Dios me dice. Usted sabe que yo como pastora voy a las cárceles, he ido a las cárceles a predicar el evangelio a mujeres criollas, mujeres indígenas, y siempre he ido con esta palabra de amor, que Cristo murió con sus brazos abiertos para recibir al perdido, al pecador, a la pecadora. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Que su nombre se esté escrito en estas 4 paredes o que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Así Cristo le dijo a todos que nadie pueda tirar contra nadie, porque todo, en cierta manera, en nuestra intimidad, sabemos que hemos pecado, ¿sí? La espiritualidad es una de las cosas que muchas veces confunden en todas lo que es las tribus, las razas, las naciones, como decimos, porque raza tienen los animales, ¿no? Digo yo, a veces. Una cosa sí puedo entender de que Pablo decía, así digo yo, no dice el Señor, que no te vista de esta manera, que no hable de esta manera, que no ocupe este lugar, porque la imposición del hombre muchas veces quiere prevalecer contra la mujer. Pero la mujer tiene un valor muy importante, como leyó aquí la compañera. Y he tenido que muchas veces guardarme estas situaciones como pastora en confesión, en donde mujeres eran vulneradas en sus derechos y abusadas sexualmente dentro de las comisarías, dentro de las cárceles. Como si también quizás pueda ser en un entorno familiar, como en un entorno laboral. Toda clase de violencia la sufrimos. En cuestiones de imposiciones de que si quiero tener más hijos o no lo que no queremos, en eso sí voy a decirle a mi hermana Claudia, tenemos conocimiento desde la cosmovisión de cómo poder nosotros impedir el no poder tener niños a través de las hierbas medicinales. Desde el conocimiento de las cosmovisiones indígenas, desde cómo poder tener bebés a cómo no tenerlo, cómo abortarlo, lo tenemos el conocimiento, simplemente que muchas veces la mujer indígena opta por la vida. Nunca va a abortar un niño, porque ustedes, sociedades, ustedes son fruto de los ancestros en el cual fueron colonizados nuestras mujeres. Porque si hasta aquí existimos las mujeres indígenas, ¿por qué? Porque siempre optaron por la vida, por un niño, por una niña, ya sea producto de un abuso, ya sea producto de una manipulación, ya sea producto de una relación de paso, pero ese niño vive y se cría y aprende la idiosincrasia de nuestras comunidades. Y me parece importante estos espacios en donde las mujeres que no se animan a hablar, que no se animan a denunciar, aquí estamos, las que vamos a luchar en comunidad, pero no para superar al hombre, sino para demostrar que tenemos el mismo derecho que todo ser humano lo tiene. Lo tiene un perro. Matan a un perro y tiene que cumplir condena. Pero aquí se hacen las cosas al revés. Entonces pongamos cada cosa en su lugar y el derecho lo tenemos todos. Es todo lo que quería compartir. Bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién? ¿Analía? ¿Está Analía? ¿Se fue? Bueno. ¿Quién? ¿Nadie más? Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? Como para cerrar. Bueno, sí, también todas, y hablo creo que en nombre de todas mis compañeras estábamos emocionadísimas atrás. Para algunas fue surrealismo, literalmente surrealismo haberlas escuchado. Más allá de todo, por un lado ver cómo quizás siempre el androcentrismo, digamos, en algún punto
se tomó para fraccionar de donde sea. Desde, bueno, sos feminista, listo, no podés ser religiosa, no podés ser católica, no podés ser evangélica. Si sos evangélica tampoco podés ser feminista, y siempre hay algo que nos hace que el cuestionamiento siempre sea sobre nosotras. Y también hablo como una niña que desde muy chiquita fue tratada de ser encasillada en muchos, bueno, una familia mormona con muchos dogmas encima. Siempre luché contra eso, y el feminismo cuando vino fue como me abrazó y fue la voz que yo siempre había tenido desde muy chiquita, pero nunca la había podido poner en palabras. Y sobre todo cuando vino como un coro al unísono que lo pudo poner en palabras por mí, fue muy empoderante. Pero la fe también empodera. La fe es empoderante, la fe empodera a todas las mujeres, y todavía seguimos acá desde todos los espacios, desde todas las generaciones, desde todas las luchas, a través de la fe, que sin dudas para mí unir la fe junto con el feminismo fue algo que me potenció al máximo, y creo con esto hoy lo reafirmo, es así, es un gran combo. Nada más que eso, muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, yo quiero dejarles un mensaje que es una palabra que me dio un pastor, sabiendo que yo era católica, apostólica, romana, que fue quien salvó mi vida hace 27 años. Y como decía la hermana, Dios no nos quiere ver mal. Él me sacó de una situación de violencia hace muchos años, y era un pastor, era un varón. Y me quedó grabado algo que me dijo cuando logró sacarme de esa cama, de que Dios nos quiere felices a todos, seamos de la religión que seamos. Entonces es maravilloso que se ponga a trabajar este tema dentro de las iglesias, pero también es muy necesario se trabaje en algo que dijo Choni, que les pidió, de ver la 26485, cómo podemos acomodar ese tipo de violencia que está surgiendo en muchas iglesias, en muchas religiones. Así que muchas gracias, chicas, por hacer esta actividad. Bien, ¿alguien más? Allá. A ver, vi esto primero, después allá. Bien, dale. Kami si kita penenan teta o nakay Claudia nyachegra ayom takan me invitaste. Estaba escuchando, también estaba escuchando a la pastora, y vamos a hablar el de antes y el de hoy. Vamos a hablar, no soy muy jovencita, pero vamos a hablar, si vamos a hablar en Proverbios, porque yo pertenecía a la iglesia cuadrangular, y yo empiezo porque nosotros nuestra iglesia sería de las cuatro, sería cuadrangular, y a nosotros nos dicen el cuadrado, donde nosotros podemos estar parados. Y vamos a hablar de eso. A nosotros nos enseñaron de una mirada, es como mujer, como la cómo podemos estar nosotros sujetos a su marido, dice. Nuestros padres, nuestros abuelos eran sin escritura, pero ¿qué fue? Siempre está. Woñe Haitakot, Shigashem Pigem, Sasakaila. Hay un Dios que no se ve, y nosotros pedimos a Él, al levantarse, al orar,
y él siempre nos enseñaba a dónde estaba Dios. Como niños, nosotros siempre el respeto hacia las mujeres. Y nosotros siempre nos enseñaban en Proverbios, Cantares de los Cantares, casi nos enseñaban casi toda la Biblia, cómo teníamos que hacer todo eso. Cuando nosotros fuimos creciendo como adolescentes, Calcateca y Alcabota, ¿cuántos hijos vas a tener? 2 hijos son flores de nuestro jardín, que es nuestro hogar. ¿Cuántos hijos vas a tener? Y si vamos a entrar en subgrupos de las comunidades, tenemos, si voy a hablar de la parte, si vamos a hablar de subgrupos, vamos a terminar hasta mañana. Cada uno, bueno, al Logok, tenemos la Pigemlekpi, sería en la parte norte, sur, este, oeste, tenemos nuestras comunidades, Ayapagempi. La Biblia también, Wosocompi y Alectabopi. El de antes, nuestras comunidades Sayabana, siempre. Si nosotros, yo entraría más, ahora entraría el enseñar a nuestros adolescentes, enseñar a nuestros hijos, todes, en este tiempo, porque anteriormente siempre nuestros padres nos enseñaban. En estas generaciones, nuestras niñas crecen y porque los padres empiezan a trabajar, las madres, nosotros como mamá, como la Ye, tenemos nuestro rol para trabajar en distintos lugares. Nosotros tenemos para el aborto, tenemos para tener cuántos hijos, tenemos en nuestras comunidades, pero en este momento, como abuela, como mamá, como mujer, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo es el manejo. En esto tenemos casi todo en los centros de salud, como dicen, los implantes. Si vamos a hacer implantes, yo no estoy de acuerdo cuando dijo, la pastora dice que anteriormente en nuestras comunidades cuando una abusaban podía tener hijos. No, nosotros vamos a hablar la realista. Abortaban nuestras abuelas eso. A ser cruel, abandonaban a ese chico. Porque yo también escuché y viví eso. No fue un hijo deseado. Nosotros como esos momentos, los 11, 12 años, como dice, bueno, crecer, bueno, ya vas a tener tu marido, vas a tener tu hijo, no. Ahora, en este momento, nosotros tenemos que enseñarle a los chicos el estudio. ¿Qué tenemos que enseñar? Cuidarse el cuerpo. Si nosotros vamos a hablar de la iglesia, el templo es nuestro cuerpo. Nuestros hijos tienen que cuidar el cuerpo. ¿Cuál sería? Dentro nuestro. ¿Cuál sería? El alma, cuidar el alma. Que disfrute su adolescencia, que nosotros como mamá, abuela, acompañarle constantemente. Para eso están la ESI, en las instituciones, en los conversatorios, traerle. Cada uno tiene su hijo, bueno, agarrarle y traerle la mano. Yo como mi hija ahora tiene 20 años, cuando tenía 8 estaba en la marcha feminista con ella. Siempre dormía, me acompañaba. Mami, ¿qué significa esto? Mami, ¿qué significa esto? Le volví a incentivar esto. Ahora ella sabe lo que es el cuidado, sabe constantemente cuando hablan del cuidado, nosotros tenemos que enseñarle. Como la Shepi, nosotros como Alpi, ahí está, vamos a hablar de nuestras religiones, Nakamate. Me gustaría la compañera que recorra y que haga un conversatorio con la Shepi en Dotekpi, porque na Roxepi sayawan rakaratagak sayawan rakomi que te pastor sayawan ka pastora sayawan ka neka la masik na pinsopi on nagra andotek che aboka artayagak Chechemakay amne kabawatay ke para nakarwo para nakampik en sokra dialektawo la panawetay na kama kasi que Pelayo, Mapik, Fontana, Catay, Puerto Tirol,
chen onaigra am chawachara neka nai asi anaya napi neka chokot namajepi chagrata nyachek. Perdón. Ahí está. Llegan. Bueno, buen día. Soy Natalia Pazmanter, trabajadora social, actualmente directora de políticas de género. Me quedaron dando vuelta algunas frases que escuché, que quería compartir, pero primero me mueve un poco la emocionalidad, un poco como a Alma. La escuché, la veía y me sentía como un poco identificada, porque me parece súper emocionante que se genere este tipo de espacios. Lo celebro con todo mi corazón, como alguien que participó, militó durante 30 años en una organización religiosa, y por ahí me sentí identificada muchas veces con cosas que decían, en donde toda mi práctica siempre estuvo muy atravesada por la perspectiva de género, por la lucha por la igualdad de géneros dentro de la organización religiosa, y muchas veces uno se siente como muy solo, y me quedaron resonando unas palabras tuyas de Luciana, que decía, pero no es la opción no es, bueno, irse, porque la iglesia representa una familia, un espacio en donde uno arma un proyecto de vida, donde uno se siente esa contención, y a veces la decisión es esa porque uno no encuentra el espacio en donde, bueno, empezar a coincidir o a construir otro tipo de ideas. Así que celebro esto como un espacio de construcción ecuménica desde distintas miradas, pero también que alienten a poder animarse y atreverse a ir construyendo desde adentro también y nutriéndose de todo el colectivo. Así que me encantó estar acá y escucharlas. Muchas gracias. Una cosa. ¿Sí? Yo solamente quería mencionar que justo antes de empezar estuvimos charlando allá con compañeras de Bermejito, y no sé si se animan a contar algo de su experiencia, de dónde vienen, pero si no quieren, está todo bien, pero quería mencionar que están, porque en esto de reconocer también la diversidad de experiencias, de los 2 minutos que pudimos charlar, es una experiencia hermosa de una iglesia que habilita la participación, da lugar al crecimiento y a la participación de las mujeres. Sí, ¿dónde están las compañeras? Margarita está por allá, ahí está. Vení, Margarita. Vení, Margarita, porque no va a Que de llegar paso, si quieren mirar por ahí atrás, hay el unas cosas cable preciosas de artesanía. Bueno, buenos días. En realidad, contenta de poder participar, y quizás no conocía a Claudia, ¿no? Pero me ha contactado una mujer que trabaja con nosotros en Bermejito, que ella está en Buenos Aires, pero nosotros trabajamos con ella porque tenemos el CONDUDI, que es Consejo de Unidades de Iglesias Indígenas, que son 4 iglesias que estamos trabajando allí. Y bueno, hemos empezado a trabajar leyendo en las 2 lenguas, ¿no? En la Biblia, porque creo que muchos saben que ya tenemos Biblias en COM, que se hizo la traducción, y bueno, realmente agradecida. Y escuchándolo todos, lo que es el tema que se está trabajando, quizás nosotros lo hemos vivido mucho en muchas formas, ¿no? De distintas formas, discriminación, aparte de violencia, no solamente las mujeres, sino los hombres, los jóvenes, que hasta el momento lo estamos sufriendo como pueblo COM. Y bueno,
gracias a las iglesias, quizás nuestros abuelos antes no tenían esto de la Biblia, pero ellos ya venían sabiendo que hay un Dios. Ellos ya sabían que hay un Jarot que está para todas las culturas. Y siempre digo, ellos fueron muy perseguidos en distintas formas. Violadas, mujeres violadas, niñas violadas, varones, jóvenes. Y en este momento estamos en este puente de diálogo de las dos culturas, buscando la forma de cómo integrarnos entre todos. Y siempre recuerdo cuando recién había conocido el Evangelio y me enseñaron en Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y agradecida siempre esta palabra. Siempre estoy agradecida de esta palabra porque quizás yo tengo otras lenguas, pero gracias a Dios que puedo entender y conocer esta lengua de otra cultura. Porque quizás hay un Dios que nos guía. Hay un Dios que nos está liberando. Y siempre vemos en una parte de la Biblia de esa mujer jorobada que Jesús lo había levantado, lo había sanado. Y nosotros las mujeres anteriormente fuimos así. Siempre estábamos agachadas, no podemos levantarnos. Hasta a veces cuando una mujer está con menstruación, dice que somos impuras, que no podemos salir porque contaminamos, que no podemos compartir la comida de quizás nuestra cultura, pero ahora a través de esta palabra nosotros estamos liberándonos de distintas formas, escuchando esta palabra. A través de este puente, el diálogo que han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas, con luchas, pero ahora estamos aquí, todos juntos, buscando el camino de cómo continuar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todas las compañeras, todos los compañeros también presentes. De esta manera damos cierre a este hermoso encuentro y mañana los invitamos entonces a las 16 horas. Si nos repiten la dirección, así las compañeras... Arturo Ilia. Arturo Ilia, 860, Iglesia Discípulos, 860, Iglesia Discípulos de Cristo. Es acá en el centro de la ciudad, muy conocido y hermoso el lugar. Así que allí nos encontramos y sigamos pregonando la fe y la palabra, porque las palabras nos hará libre, dice. Así que muchas gracias.